Hola a todos, soy Christoph y os doy la bienvenida a Christoph Kitchen. Desde México nos llega uno de los platos más famosos del planeta, en cualquier fiesta o quedada con colegas. Una receta de esas con las que triunfar allá donde vayáis. Hoy os traigo mi mítico guacamole para triunfar allá donde vayáis. He de dejar claro que esta es mi receta de guacamole, aunque es muy parecida a la mexicana. Le he adaptado un poco para que todos podáis hacerla. ¿Todos suscritos y con la campanita activada? Pues apuntad bien los ingredientes. Como siempre, os dejo los ingredientes aquí abajo. ¿Preparados? ¡Que empezamos! Empezaremos por extraerle el zumo a una lima. Haciendo este movimiento le rompemos las fibras, de manera que le sacamos más zumo. La partimos en dos y la exprimimos bien, cual extorsionador el día de cobro. Vertemos el zumo de lima en el recipiente en el que haremos el guacamole. En México se utiliza un mortero tradicional llamado molcajete, que se acompaña de una mano de mortero llamada temolote. Toda la lima, hasta la última gota. A continuación nos dispondremos a abrir los aguacates, pero primero, un truco. Para saber si los aguacates están en su punto, le retiramos el rabillo al aguacate y si su color es verde aguacate, es que están en su punto perfecto. Abrir un aguacate es muy fácil, no hay fallo si hacéis lo mismo que yo. Abierto. A continuación le quitaremos el hueso, con mucho cuidado. Basta con dar un golpe seco, girar y hueso fuera. Una vez abiertos los 4 aguacates, les quitamos la pulpa con la ayuda de una cuchara, de esta manera. Y así con todos. Con la misma cuchara vamos machacando los aguacates, a la vez que lo mezclamos con el zumo de lima, hasta que nos quede un puré con una textura similar a esta. Y lo reservamos. A partir de este punto, la receta se resume en cortar y mezclar. Yo os voy a enseñar la forma para que os quede perfecto, pero si sois muy vagos, lo cortáis todo y luego lo mezcláis. Cortamos la cebolla en cubos más o menos pequeños, no hace falta que sea nada perfecto. Y la añadimos a lo que teníamos previamente reservado. Una vez pasada toda la cebolla, la integramos bien y lo reservaremos de nuevo. Lo mismo que hemos hecho con la cebolla lo hacemos con el tomate, es decir, cortamos el tomate a cubos, ni muy grandes ni muy pequeños, igual que con la cebolla. Si no tenéis un cuchillo muy afilado o sois muy novatos con los cuchillos, usad un cuchillo con sierra si no queréis amputaros todos los dedos, ya que la piel del tomate es muy resbaladiza. Y seguimos haciendo cubos. Y nada, volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho con la cebolla. Lo añadimos todo a lo que teníamos reservado y lo integramos todo bien. Eso sí, con movimientos más envolventes, ya que el tomate es mucho más delicado. No queremos una sopa de tomate. Con un machacador de ajos. Bueno, si queréis saber por qué lo hago con un machacador de ajos, os dejo una etiqueta aquí arriba. Machacamos 2 dientes de ajo. 1 y 2. Y como no, lo integramos todo junto otra vez. Añadimos bien de sal, ya que el aguacate tiende a sosear, pero no os paséis que siempre podéis añadir más. Añadimos salsa tabasco al gusto. En la receta original se usa chile serrano, pero aquí no es fácil de encontrar. Por eso uso salsa tabasco, que aunque pique un poco menos, la podéis encontrar en cualquier lado. A continuación le añadimos un buen chorretón de aceite de oliva. La receta original no lo lleva, pero le da una melosidad brutal. ¿Y a qué no adivináis qué? Pues sí, lo volvemos a remover hasta que quede todo perfectamente integrado. Seguidamente picamos finamente el cilantro. Aunque si no sois muy diestros, podéis probar de picarlo así. Y lo de siempre, lo añadimos a lo que teníamos reservado y lo integramos todo bien. Probamos un poco por si le falta un poco de tabasco, de sal o de algo. En nuestro caso está perfecto.
y ya está listo para servir. Y recordad, no hay nada mejor que disfrutarlo en compañía. Para cualquier duda o sugerencia de receta que os gustaría ver, me la podéis dejar aquí en comentarios. Y no olvidéis de darle un buen like y compartidlo. No olvidéis seguirme en Twitter o Instagram si queréis saber más sobre ingredientes, utensilios, tips y mucho más. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!